Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. He tratado de saludar a todos lo más que puedo. También a nuestros amigos de YouTube les damos la muy cordial bienvenida a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom de la ciudad de Yum, aquí en la República Oriental del Uruguay. Un gusto de compartir con ustedes el tiempo de alabanza, también la oración y la palabra de Dios. Es lo más esencial en la vida para todos nosotros. En esta tarde quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado, respaldado en la oración. Viajamos esta semana con el hermano Martín y Sebastián a Pilar, en la localidad de es una ciudad de Buenos Aires, para participar de un seminario para pastores sobre predicación expositiva. Fue un tiempo muy lindo, muy intenso, pero muy provechoso y muy desafiante. Así que les agradecemos ese apoyo en oración. Y bueno, también en lo que es personal, como yo había compartido con ustedes, en el día viernes tuve unas cirugías allí ambulatorias y gracias a Dios todo bien. El Señor nos ha acompañado. Ya no puedo tocar la música en esta noche, pero bueno, ya la semana que viene seguramente sí. Así que gracias a todos ustedes por ese apoyo en oración y el interesarse, preguntar. Eso para mí es de mucho valor. Yo quiero en esta tarde invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo número 100. Salmo número 100. Es un salmo muy conocido, pero quise que en esta tarde llamarles la atención de estos imperativos que encontramos en este salmo y la razón del por qué nos dice el salmista esto. Salmo número 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Bueno, volvamos arriba. ¿Qué dice? Cantad, servid, venid, reconocer, entrar, alabadle, bendecid. Encuentro al menos 7 imperativos, son como una orden para nosotros como hijos de Dios. Creo que es muy importante que nosotros obedezcamos esto, porque así entonces entramos realmente en el espíritu del culto a Dios. Y la razón por la que el salmista nos dice esto, miren qué lindo, 7 imperativos, pero encuentro 3 razones y que no son poca cosa. Porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno, Dios es misericordioso y su verdad permanece por todas las generaciones. No podemos cambiar la verdad de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros tenemos que acomodarnos al plan de Dios. ¿Queremos acomodarnos en este día al plan de Dios? Yo quiero participar activamente en este plan, porque sé que los pensamientos, como decía Jeremías, los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos pensamientos. A veces nosotros no entramos en el plan de Dios y luego nos enojamos con Dios porque las cosas salen mal. Nada mejor que estar en sus manos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Hemos venido con nuestro corazón lleno de gratitud y reconocimiento por lo que tú eres, por lo que significas para nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí, Señor, sin ti? No sería nada, estaría perdido, sin esperanza. Pero a ti te plugo, Señor, mirarme, amarme tanto y salirme al cruce del camino. Te me revelaste, Señor, y me diste la gracia de creerte, de recibirte y de estar viviendo cada día contigo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de cada uno de los que miran aún en diferido este culto.
Señor, que tu Espíritu Santo aplique la palabra necesaria a cada uno de nosotros. Te lo imploro en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, les invito entonces a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Amén. Es dulce. Amén. Es maravilloso y el nombre sobre todo nombre. Pero así lo dice, nos trae paz y alegría. Amén. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. El Salmo número 33, les invito a abrir sus Biblias. Voy a aprender acá. Salmos número 33. Dice: alabanzas al Creador,
y preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Y esta canción dice: te alabamos, Señor, por tu obra de amor en la cruz. Gloria a ti,
¿Cuántos creen, después de haber entregado su vida a Cristo, que Él siempre está a su lado? Amén. Esta canción lo confirma y lo cantamos reconociendo eso. Y a pesar de que puso ese tesoro en vasos de barro que son nuestras vidas, Él es templo, somos templo del Espíritu de Dios y Él habita en nosotros. Amén. Él está siempre con nosotros. Y fue lo que dijo antes de ascender al cielo: estaré con vosotros hasta el fin. Fue esa promesa a los discípulos y hoy está entre nosotros y con nosotros. Así que a Él sea la gloria por esto. Amén. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo me tomaré tu mano, seguro sin Cristo no tenemos nada. Ni tenemos ni somos. Y vamos por esta vida como un barco sin timón, verdaderamente. sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada soy. Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavos no soy. Sin Cristo no hay esperanza. Mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti nada Amén. Y el Salmo 23 anuncia allí el salmista: Jehová es mi pastor. Amén. Y en lugares de delicados pastos nos hace descansar, nos pastorea,
Conforta nuestra alma, y esta es una verdad que está allí puesta por el salmista, sabiendo la experiencia vivida de que Dios le había sustentado, le había guardado, así como a cada uno de los que hoy podemos estar delante de su presencia. Tenemos que reconocer esto, Amén. que Él es nuestro pastor, nada nos falta. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, de pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Oramos. Padre bueno y eterno que estás en el cielo, Gracias te damos y te doy. no podemos ver tu rostro con nuestros ojos naturales, pero reconocemos que todo lo has hecho para nuestro bien. Gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre juntos en esta noche Gracias. y poder elevar como congregación, como iglesia y parte del cuerpo de Jesucristo, cada uno, Señor, el canto que pueda tocar tu corazón. Gracias de todo nuestro corazón. Ahora, Señor, al disponernos para escuchar tu palabra, que seas tú usando al hermano que ha de traerla, Señor, que le unjas con poder de lo alto y que al abrir las escrituras, Señor, nuestros corazones sean compungidos, Señor, al escuchar tu palabra y que hagas con ella todo aquello para lo que tú lo envías a nosotros. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quisiera agregar en esta tarde, bueno, una bienvenida. Este chico que está allí, ¿no es la primera vez? No, ya ha estado antes, pero está visitándonos ahora, ¿no? Muy bien. Adelante, hermano. También quiero agradecer a las que nos ven por YouTube, porque en estos días, como no estábamos saliendo con las reflexiones, muchos estaban preguntando cómo estaban, y muchos mandaron saludos a la congregación sin conocernos, pero siempre estamos recibiendo algunos saludos.
y especialmente el hermano Samuel Salamone, que estuvimos visitándole el martes pasado. Algunos de ustedes le conocieron ya hace unos años, que estuvo aquí cantando, estuvo con su esposa, y como estábamos allí a 45 kilómetros de su casa, fuimos un rato a visitarlo y mandó muchos saludos. En esta oportunidad he pedido al hermano Martín que nos traiga la palabra de Dios, y creo que va a hablar, por lo que es el título, sobre la oración. ¿Qué no debe faltar en la oración? Así que estemos atentos a esto. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias porque en esta oportunidad, Señor, eres bueno. Sí, Señor. Y nos vas a permitir escuchar, Señor, tu palabra a través de tu siervo, Señor. Y sin duda que tú has puesto en su corazón la palabra que nosotros necesitamos. Sí, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor amado, para que podamos asimilar esto, porque me consta que va a exponer tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra tuya. Y esta es la autoridad máxima, Señor, tu palabra. Gracias porque tu Espíritu está para usar esta palabra y conducirnos en tu perfecta y buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Bueno, como bien decía, es acerca de la oración, pero antes, vieron que hoy es el Día del Padre, ¿no? Entonces voy a decir unas palabrillas nomás acerca de esto. Y bueno, primero acompáñenme a Filipenses 3, del versículo 13 en adelante. Y bueno, tanto esto que voy a compartir del Padre como toda la predicación después, está en este contexto, ¿no? Miren lo que decía Pablo, y creo que uno se tiene que identificar con eso, ¿no? Que nadie es perfecto, sino que todos estamos mirando la palabra de Dios y caminando, ¿no?, hacia ese objetivo. Así que bueno, que todos estemos parados frente a esa palabra y queriendo ir hacia ese objetivo que es Cristo, ¿no? Dice así, Filipenses 3:13. Dice, ¿en el recapítulo? Acá está. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentir, esto también os lo revelará Dios. Esto lo decía Pablo, ¿no? Pablo era un hermano muy maduro, ¿no? Un apóstol del Señor, y sin embargo él decía, yo dejo lo que está detrás y me extiendo hacia adelante. Así que hoy, que se va a predicar la palabra, cuando estamos frente a la palabra, que esa sea nuestra actitud, ¿no? Todos tenemos cosas que cambiar, que arrepentirnos, nadie es perfecto, pero que podamos pararnos hoy, que es el presente, y apuntar hacia ese llamamiento de Dios, ¿no?, en Cristo Jesús. Así que bueno, primero le voy a dar un poco de palo al Padre. Yo soy padre también, pero acompáñenme, ¿no?, a Génesis 18-19. Bien, son unas palabras cortitas, después vamos a hablar bien de la versión. Y viendo simplemente el ejemplo de Abraham, que yo veía, ¿no?, que la verdad que es un lindo ejemplo, o un padre ejemplar le ponía. Génesis 18-19. Miren, esto está en el contexto, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y dice, ¿cómo yo no le voy a revelar este secreto o esto que voy a hacer a Abraham, ¿no? Y miren lo que dice Dios acerca de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tengo unas preguntas para ti, padre de familia, ¿no? Hermano varón, ¿se puede decir esto de ti? ¿Que tu descendencia después de ti seguirá el camino de Dios? Es una gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre el varón. Esto no es sobre la mujer, es sobre el varón, ¿no?
Otra pregunta. ¿Has sido diligente en enseñar la palabra de Dios en tu hogar? Hermano, yo vuelvo a repetir el pasaje primero, ¿no? Nadie es perfecto. Estamos parados en el presente. Pero que sea la palabra de Dios que nos enfrente para nosotros hoy pararnos y empezar a tomar decisiones como Dios quiere. Pues nosotros dice también la palabra, ¿no?, que es un espejo en el cual nosotros nos tenemos que mirar y ir transformándonos, ¿no? Porque esa palabra nos muestra lo mal que está en nosotros, nuestro pecado. Y también nos alienta, ¿no? Porque si bien, como yo digo, no estoy dándole un poco de palo, pero que sea, hermanos, para parecernos más a Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de eso, hermanos, que hay un asombroso poder de Dios que no nos deja, como dicen los Wilson, no nos deja tirados, no nos deja solos, sino está con nosotros, sosteniéndonos y llevándonos. Así que, hermano varón, es una gran tarea que Dios ha puesto sobre tus hombros. No seas irresponsable, no tomando esta gran tarea, ¿no? Así que, y bueno, otro pasaje, también rapidito, en Deuteronomio 6.1, yo se lo leo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Verso 4, Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, primeramente, que dice, tu corazón, y después, y las repetirás a tu hijo, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Diciendo de otra manera, enseña la palabra. Todo el tiempo que vos tengas oportunidad, enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Porque es algo que se va transmitiendo, ¿no? Gracias a Dios, nosotros estamos hoy acá. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque ahí transmitió la palabra de Dios, ¿no? Y es la tarea, nuestra responsabilidad, de transmitirla a la siguiente generación. Es una gran tarea y un peso importante sobre nosotros. Pero acuérdense, no estamos solos. Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios ha prometido, ¿no? A lo largo de la historia siempre va a haber un pueblo de Él. Y nosotros tenemos que transmitir esa palabra. Así que bueno, padre, familia, tenés una gran responsabilidad sobre tus hombros. Yo lo tengo, ¿no? Así que bueno, tomemos ese ejemplo de Abraham, que Dios decía, ¿no? Que él sabía que los hijos de Abraham iban a ir guardando, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser diligente Abraham en transmitir esta palabra. Bueno, así que feliz día del Padre. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, que es la prédica de hoy. Bueno, nosotros se acuerdan que estamos avanzando en la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, hoy nos toca Efesios 1. Si podés ponerlo, Germán. Ustedes saben que lo estuve estudiando en la Biblia de la América. Es una versión que es casi igual a la Reina Valera. Capaz que hay algún detalle diferente, pero le digo por si yo al mencionar nombro alguna palabrita diferente, por las dudas, ese es el mismo pasaje en la Biblia de la América. Que yo más bien voy a estar centrado en eso. Pero todas las referencias voy a tratar de hacerlo en Reina Valera más para que no sea un cóctel. Bueno, entonces la pregunta que nos hacíamos era ¿qué nos puede faltar en nuestras oraciones? Entonces vamos a hablar un poco de la oración, ¿sí? Primeramente, si yo les preguntara ¿qué es la oración? La pregunta siempre, por lo menos que surge en mi cabeza y creo que la de todo, es hablar con Dios, ¿no? Es la que le enseñamos a los niños. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Así de sencillo. Pero le voy a poner una definición un poquito más larga, pero es esencialmente lo mismo. Dice así: la oración es derramar nuestros corazones a Dios, y se podría decir que hay 4 tipos de oración que nosotros vemos en la Escritura. La oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Cuando nosotros hacemos un recorrido en la
cantidad de ejemplos de esto. Daniel, por ejemplo, Nehemías, ellos confesaban el pecado de su pueblo para que Dios les perdonara. Y hay también peticiones, también, ¿no? Hay muchas peticiones. Y lo que vamos a estar viendo es Pablo también agradeciendo, pero también pidiendo, ¿no? Así que, también para ir entrando en contexto, no sé si conocen o han sentido de Carlos Spurgeon. Charles Spurgeon le dicen en inglés, ¿no? Yo de inglés, cero, pero Carlos Spurgeon, ¿no? Entonces fue la verdad un hermano maduro, como ha habido tanto, ¿no? Y bueno, le llaman el príncipe de los predicadores. Miren lo que dice acerca de él. Dice, Charles Spurgeon ha sido considerado por los colegas de su época y del día de hoy como el príncipe de los predicadores. El tabernáculo metropolitano de Londres, o sea, la que era su iglesia, que él construyó, albergó la congregación cristiana independiente más grande del mundo durante el siglo XIX, 1800 y algo. Algunos atribuyen parte de su éxito a la combinación de una hermosa voz, talento y estilo dramáticos cautivante, profundo compromiso con una teología bíblica y su capacidad de hablarle a la gente de su época de tal manera que tocaba sus necesidades más profundas. Pero el secreto principal que dio a Spurgeon ese poder fue su devoción a la oración. Cuando nosotros, si podemos decir que hay grandes hombres de Dios, que en realidad no lo hay un gran Dios usando hombres como nosotros, corrientes, pero esas personas siempre tienen un patrón en común. Son hombres que se dedican a la oración. Y yo vuelvo a repetir, ¿no?, aquel mensaje de Filipenses. Yo cuando predico, me predico a mí mismo también, ¿no? Porque uno ve la oración y uno delante del Señor dice, Señor, cuánto estoy fallando, ¿no? Cuando yo veo tu palabra, cuando me veo reflejada en ella, ¿no? Pero hermano, Dios nos llama a que estemos orando. Y este hombre, que Dios hizo una obra importante en sus tiempos, Carlos Spurgeon, si bien era un gran predicador, pero dice que era muy devoto de la oración, como tantos otros buenos predicadores, ¿no? Miren lo que dice. Cuando la gente entraba al tabernáculo metropolitano, Spurgeon los llevaba al sótano, que era un lugar de oración, en donde siempre había creyentes de rodillas, intercediendo por la iglesia. Entonces Spurgeon decía, este es el cuarto de poder de esta iglesia. Esta declaración fue apoyada por la asombrosa cantidad de sermones que predicó sobre el tema de la oración. O sea, el poder está en la oración, ¿no? Dios lo ha querido así. Dios es soberano, a él no se le escapa nada. Y Dios ha establecido los fines. Pero es interesante porque Dios también ha establecido los medios para llegar a ese fin. Y la oración es eso. Se podría decir así. Dios ha establecido la oración como un medio para recibir gracia de su parte. La oración es un medio que Dios ha establecido, que Dios ha dado a su pueblo para alcanzar la obra de Dios, para que la obra de Dios se desarrolle. Así que también es una gran responsabilidad que Dios nos da, ¿no? Y un gran privilegio también. Así que, bueno, eso a grandes rasgos la oración, ¿no? Pero ahora entrando más en lo particular. Si nosotros la transportamos hoy en día el tema de la oración. Si yo le preguntara, no me contesta, ¿no? Como decía el hermano ya, pero no me contesta. Si yo le preguntara, ¿cuáles son los temas en las congregaciones de hoy en día que más se pide, o sea, por los cuales se pide orar? Yo le pregunté a 2 o 3 hermanos de otras congregaciones, no pregunté acá, así que es lindo, ¿no?, cuando hablas de otro porque no pueden decir nada. Entonces, pregunté a 2 o 3 hermanos de diferentes congregaciones y digo, hermano, si vos tuvieras que hacerme un podio de cuáles son los temas que se piden más en tu iglesia, ¿cuáles son? Creo que todos saben ya cuál es el número 1, ¿no? A ver si alguien me lo dice. ¿Cuál? La salud, exactamente. Hermano, y no está mal, porque creo que es algo natural que sale en nuestro corazón cuando alguien, a mí me pasó con mi hijo, ¿no? Tomás lo operaron hace como un año de algo de gravedad, y increíble, ¿no? Pero a veces uno necesita cierto golpe para arrodillarse y orar, ¿no? Entonces, es algo que se puede decir, es normal, está ahí, y está bien, no está mal, no voy a decir ahora, no, se pide siempre por salud, que esto, no. Está bien, es normal, pero nosotros tenemos que ir creciendo también en la oración, individualmente y como iglesia. Y hoy vamos a estar viendo eso, ¿no? O sea, ¿cómo oraba Pablo? ¿Qué pedía? Nosotros podemos tomar un lindo ejemplo para nuestra vida espiritual, para la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué no puede faltar en nuestras oraciones? A grandes rasgos, y es lo que nos va a decir este pasaje, son 2 cosas: agradecimiento
por la iglesia, agradecimiento por los hermanos, y petición, o sea, pedir a Dios más conocimiento de Él. A grandes rasgos, esos son lo que dice este pasaje. Amén. Y bueno, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la Biblia de América, porque le dije, no, lo estudié ahí. Es casi lo mismo. Si alguien quiere seguirlo en su Reina Valera, va a ser casi lo mismo. Y si no, bueno, ahí está. Ese es el que yo voy a leer. Dice así, este pasaje. Dice, por esta razón, también yo, Pablo, hablando, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Como le decía, ¿no? A grandes rasgos, Pablo agradece por sus hermanos, y Pablo está pidiendo más conocimiento de Dios, que le sea dado también a sus hermanos, ¿no? Entonces, siguiendo, si yo tuviera que decir, bueno, hay unas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora. Primero, orar con entendimiento. Cuando ustedes ven cómo empieza el pasaje, en su Reina Valera va a decir, por esta causa. En la Biblia de América dice, por esta razón. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es esa razón? Por esta causa, por esta razón. Pablo como que ata lo que venía diciendo anteriormente con lo que va a decir ahora. Entonces, ¿qué era lo que decía anteriormente? Que hay una obra preciosa, eterna de Dios a través de todos los tiempos. Y en esa obra está su pueblo escogido. Dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo aceptos en el amado, nos adoptó. Entonces Pablo, primero que nada, está reconociendo esa gran verdad. Es como que él está reconociendo su posición para atarlo con lo que viene después, ¿no? Para ver el tema de la oración. Entonces, hermano, tenemos que orar con entendimiento, primero que nada. La Biblia nos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Nosotros tenemos una posición delante de Dios, que es una bendición tan grande, que es algo que fue logrado por Cristo, por la sangre de Cristo, porque nosotros era imposible, es imposible, que nos presentemos por nuestra propia fuerza o por nuestras propias virtudes delante de un Dios santo. Entonces esa obra eterna de Dios, que dice que desde antes de los siglos, ¿no? Ya estaba todo predeterminado por Dios, Él la está llevando a cabo. Y en ese momento que Pablo está escribiendo, les revela a los hermanos: hermanos, ustedes fueron escogidos antes de la fundación del mundo, lo ha hecho Dios, ha dado a su Hijo por esto. Entonces esa es nuestra posición, si realmente has creído en Jesucristo, si vos sos salvo, esa es nuestra posición delante de Dios. Una posición de confianza. Dice, entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Pero hay que tener confianza, pero no ser confianzudo, dicen algunos, ¿no? Hay una diferencia, porque nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque está la sangre de Cristo interviniendo. Dice que el lugar santísimo se abrió, pero lo que no está bien, que muchas veces ustedes han escuchado, que ahí se dicen perdón, ¿no? Pero dicen el barba, etcétera. O sea, como que lo toman muy a la ligera a Dios. Y no se trata de eso. Nosotros podemos entrar confiadamente delante de Dios, pero no nos olvidemos que Él es Dios. ¿Cómo arranca el Padre Nuestro? Padre Nuestro, algo de confianza, Padre Nuestro. Pero enseguida, ¿qué es lo que dice? Que estás en los cielos. No es como nosotros, no está a nuestro nivel.
¿Es Padre nuestro? Sí. Nosotros estamos en una relación de confianza con Él. Gracias a Jesucristo todo, ¿no? Pero no nos olvidemos que Él es el Dios soberano, que está en los cielos. Entonces, primero que nada, oremos con entendimiento. Oremos confiadamente. Entendamos que tenemos libre acceso y es una bendición tremenda que si nosotros oramos, Dios nos escuche. Pero también con mucha reverencia, con mucho respeto, ¿no? Y bueno, hay un catecismo, que si usted algún día que habla de esto, ¿no? Habla de, en realidad el catecismo suena católico, ¿no? Yo digo catecismo y todos dicen, wow, católico, ¿no? Pero no, catecismo, ¿saben lo que significa catecismo? Es una enseñanza que es pregunta y respuesta, es como una manera de enseñar, por medio, catecismo significa eso, ¿no? Pregunta, respuesta. Entonces hay unos catecismos evangélicos muy buenos, la verdad que es muy bueno. Y hay uno que se llama el Catecismo de Heidelberg, que es por allá por el tiempo de la Reforma, y que lo hacían para enseñar al nuevo creyente, que la verdad que no tiene ningún desperdicio, y entre eso, la última parte del Catecismo, enseñaba acerca de la oración. Y cuando enseña acerca de la oración, va como de alguna manera desglosando el Padre Nuestro. Y está muy interesante, si ustedes lo pueden buscar, yo le digo nomás de la pregunta 120 y 121 del Catecismo de Heidelberg, y le va a explicar más acerca de esto, ¿no? De esa relación que es cercana, pero a la misma vez que es Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, primero que nada, cuando Pablo comienza a orar, sabe su posición, ¿no? Sabe que puede entrar confiadamente, sabe que es hijo de Dios. Y ahora entra a agradecer, y esa vendría a ser la primera parte del mensaje, ¿no? Agradecimiento, un tipo de oración. Pablo agradece por sus hermanos. Si ustedes ven el versículo 15 y 16 dice, por esta razón también yo, hablando de lo que venía atrás, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Interesante, porque ¿saben en qué situación estaba Pablo cuando escribe esto? Pablo estaba preso. Pablo estaba preso en Roma y se estaba preocupando por los hermanos, ¿no? Capaz que uno, de nosotros, cualquiera puede decir, puede tomarse de víctima, ¿no? No, acá estoy preso. No, Pablo no. Pablo preguntaba por cómo iba la obra. Pablo se preocupaba por sus hermanos. Pablo agradecía por sus hermanos. Es interesante, ¿no? Porque dice, habiendo oído de la fe. Entonces, interesante porque ahí también Pablo, cuando ustedes ven, Pablo agradecía por los frutos visibles. Dice, agradezco por la fe que hay en ustedes, por el amor que hay en ustedes. Y es interesante porque esto es algo muy práctico, ¿no? Creo que todos, no sé si esto naturalmente que nos pasa, somos muy agudos, muy rápidos para ver el defecto en el otro. No sé si a ustedes les pasa, pero somos una luz. Enseguida nosotros sabemos, ay, no, claro, enseguida no tenemos un ojo muy agudo para ver lo que está mal en el otro. Pero nos falta practicar mucho el ver algo que está bien en el otro. Pablo es interesante, pero Pablo, no solo acá, sino también en la carta a los Corintios, hablaba, observaba cosas buenas de los hermanos y se las hacía saber para motivarlos, ¿no? Por ejemplo, en la carta a los Corintios, ustedes ven la carta a los Corintios, había un lío en esa iglesia, ¿no? Vieron que unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, andaban divididos, medio peleados. Estábamos así todos reunidos, uno empezaba a hablar en lengua allá atrás, otro acá adelante, otro a profetizar, era una olla de grillo, ¿no? Era eso, ¿no? Entonces, sin embargo, Pablo, si ustedes acompáñenme, cuando arranca la carta a los Corintios, si bien Pablo va a tratar todos esos temas, pero Pablo comienza dando gracias. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermano, esto es algo muy práctico para nosotros. Comencemos a practicar para con el hermano, en ver cómo el Señor está trabajando en él. Pablo veía esto, dice, yo he oído acerca de su fe, acerca de su amor para con todos los santos. Esto es una oración que no puede faltar cuando oramos. Agradecer por los hermanos. Amén. Ver cómo Dios está obrando en el otro. Y no nos comparemos con él, porque son diferentes procesos. Estamos todos en diferentes procesos. Unos están comenzando, otros ya llevan mucho tiempo caminando, unos llevan mucho tiempo caminado, pero también no han crecido lo que deberían crecer, y viceversa, otros capaz que son más nuevos y por ende como van creciendo. Pero seamos observadores. Veamos cómo Dios está obrando en la vida de cada uno. Animemos, agradezcamos a Dios por eso, hermano. Pablo, en eso lo decía de una manera muy linda, ¿no? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Así que, ¿qué nos puede faltar en nuestras oraciones? El agradecimiento. Comencemos a practicar. Es algo bien práctico. Comencemos a practicar. Pongámonos de rodillas, oremos al Señor. Gracias por el hermano fulano, gracias por el hermano sultano, gracias por cómo Dios está trabajando en él. Y hagámoslo, está bueno lo que hacía Pablo, se lo hacía saber, para motivar también. Decirle, hermano, Germán, estoy orando por vos. Qué bueno, veo cambio, veo cómo estás avanzado. Qué bueno, hermano, vamos arriba. Eso, otra cosa, no sé, hoy mientras estaba preparando, tenía la estufa prendida. Y algo bien simple, pero es una verdad también en la iglesia. ¿Saben cómo se aviva un fuego? ¿No? Ustedes dejan el fuego ahí, se van, vienen las 2 horas. Por lo general están separados los palos, ¿no? Ustedes lo único que hacen, los juntan. Y al rato ya tienen una fogata de vuelta. Y así tiene que ser la iglesia, a veces estamos muy separados. Y el fuego, por decirlo de una manera, se va apagando. Vamos a tratar de juntarnos un poquito, ¿no? A preocuparnos por el hermano. Y ese fuego va a ver cómo empieza a arder. Oremos por el hermano. Y va a ver cómo Dios comienza a orar. Bien, seguimos. Y bueno, y en esto en la Biblia hay varios ejemplos que son, la verdad que preciosos. Un lindo ejemplo, si ustedes quieren anotarlo y después leerlo en su casa, es el ejemplo de Bernabé. Bernabé era un discípulo, no de los 12, o sea, un discípulo, ahí está, un seguidor de Jesús. Y Bernabé significa consolación, hijo de consolación, ahí está. Y Bernabé era una persona muy especial y que alentaba mucho, que estaba ahí. Por ejemplo, él fue, cuando Pablo se convirtió, Pablo antes era Saulo de Tarso, perseguía, estaba a favor de que mataran a los cristianos. Pero cuando se convierte, claro, ¿quién se iba a querer juntar con el asesino? Por decir una manera, no dice que era asesino, pero... Entonces, ¿quién? Pero sin embargo, Bernabé dice que él fue a Pablo, vio la obra de Dios que había sido hecha en él y lo trajo a los hermanos y lo presentó. Y así era Bernabé, es muy interesante. Si ustedes después en su casa lean Hechos 11, del 22 al 26. El evangelio se estaba expandiendo y estaba esa cincha, vamos a decir, entre judíos y gentiles, porque el evangelio salió de los judíos, de Cristo y de los apóstoles, todo un contexto judío. Entonces los judíos creían que los gentiles no podían ser parte del pueblo de Dios, pero sin embargo Dios estaba obrando, y como está obrando hoy, y empezó a añadir gentiles. Empezó, como, por decirlo de una manera, a abrir la cancha. Entonces, el evangelio se empezó a predicar en varios lados y los gentiles se iban convirtiendo. Entonces dice que la iglesia de Jerusalén, que era súper ortodoxa, que era judía hasta el tuétano, dice que escuchó que en Antioquía había una iglesia nueva. ¿Y a quién mandaron? A Bernabé. Dice, anda a Bernabé a ver qué tal esa iglesia, ¿no? Y es interesante porque cuando ustedes leen ese pasaje, dice que Bernabé se regocijó. O sea, Bernabé dejó a un lado, se podría decir, su forma ortodoxa de ser judío, y se regocijó por esta nueva gracia del Señor, que el Señor estaba haciendo la obra entre los gentiles. Y a veces nos falta un poco ser como Bernabé, ver la obra en el otro, ver que no es igual a mí, ver que es diferente. Tenemos que ocuparnos en su crecimiento. Así que bueno, cuando quieran, después los pueden leer. Vamos a seguir. Bueno, así que ¿qué nos puede faltar en nuestras oraciones? Agradecimiento. Eso es fundamental. Agradecimiento por nuestros hermanos.
Y lo segundo, que es lo que Pablo le dedica más tiempo, es a partir del verso 17, que se podría decir que es pedir a Dios que nos dé mayor conocimiento y entendimiento de Él. El verso 17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hermano, esto es muy importante, muy importante. ¿Qué es importante? Es conocer a Dios. Nuestra vida se centra en eso, en conocer a Dios. Yo ayer estaba escuchando, la verdad que no lo escuché todo, pero un mensaje de eso, falso profeta se podría decir. Y si ustedes prestan atención, son muy buenos con las palabras. Por un lado impresionante, muy bien como hablan. Pero ¿saben? Me parece dónde está, uno lo puede pescar enseguida cuando es un falso mensaje y uno verdadero, en que uno hace mucho hincapié en el hombre, el falso, y el verdadero hace hincapié en Dios y el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, debemos conocer a Dios. Es la única manera que nosotros podemos protegernos de la falsa enseñanza. Y además, conocer a Dios nos va a cambiar toda la vida, toda la vida. Y bueno, yo aprovecho para invitarlo a estos estudios bíblicos. Esto es como cuando meten un anuncio, ¿no? Próximo domingo a las 16 horas. Bueno, pero digo, es importante conocer a Dios. Y es más lindo cuando lo podemos hacer juntos, ¿no? Sentarnos alrededor de una mesa, abrir la Biblia. Y como pasaba en la iglesia de los Corintios, porque Dios da, a uno da salmo, a otro da, por decir de una manera, profecía, y ahí, ¿no? Entre todos vamos construyendo ese conocimiento de Dios. Acuérdense del fuego, hermano, tenemos que estar juntos, avivándolo, para que el fuego de Dios arda, ¿no? No me malentiendan, ¿no? Con fuego de Dios y arder y todas esas cosas, ¿no? Que hoy hay mucho que hablan del Espíritu Santo, etcétera, no. Pero conocimiento de Dios, hermano. Hay un pasaje muy conocido en Oseas que dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hermano, vos te vas a extraviar si no estás ocupado en conocer más a Dios. Te vas a extraviar. O sea, nos puede pasar a cualquiera. Todos estamos a un paso de caer. Todos. No hay nadie que esté salvo. Acuérdense de David. David cayó en un pecado tremendo. Se desvió, se deslizó y cayó. Nos puede pasar a cualquiera. Así que ocupémonos, estemos pendientes de ese conocimiento. Y Pablo oraba. ¿Qué oraba entonces? Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y enseguida, a partir del verso 18, es como que Pablo, acá acuérdense, hay dos temas. ¿Qué nos puede faltar? Agradecimiento por un lado y petición de conocer a Dios por otro. No alcanza solo con estudiar y estudiar, tenemos que orar al Señor, pedir que Él nos revele su voluntad, que nos revele a Él, ¿no? Y a partir del verso 17 en adelante, Pablo se va a enfocar en esto, ¿no? En orar para conocer más a Dios. Y va a pedir que los hermanos conozcan ciertas verdades acerca de Dios, que sin duda son de gran bendición. Entonces, verso 18, yo notaba acá, ¿no? Pedir que Dios nos abra el corazón para entender la siguiente verdad. El verso 18 dice así: mi oración, decía Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Interesante que acá Pablo usa vuestro corazón, no dice vuestro entendimiento, dice vuestro corazón. Corazón, cuando lo leemos en la Biblia, significa algo que en donde está asentada la voluntad del hombre. Es más que entendimiento solo mental, es corazón, es más bien hacer. Entonces Pablo, ¿qué pedía? Que su corazón sea iluminado, no solo su entendimiento, sino su corazón. Que ustedes puedan entenderlo no solo con la cabeza de Dios, sino poderlo bajar, sino poderlo vivir. Que ese conocimiento de Dios sea algo práctico en su vida. De nada sirve saber mucho de la Biblia si no practicamos. No sirve de nada. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, ¿saben cuál es? Es que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y gracias a Dios por su palabra que nos muestra a Cristo. Pero ese es el plan, ¿no? Así que, verso 18 nos dice, Pablo pedía, ¿no?, que el corazón le fuera abierto, le fuera iluminado, para entender, a grandes rasgos son tres verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Ahí la dice.
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis, ese que sepáis es lo que va a desarrollar, ¿no? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, 1. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? 1. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? 2. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? 3. Hay muchas palabras, ¿no? Pero vamos a hacerlo simple. Pablo oraba para que los hermanos recibieran conocimiento de Dios, para que su corazón fuera iluminado, para que supieran ¿qué? 3 cosas. La primera, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Dicho de otra manera más fácil, Dios nos ha llamado a tener una esperanza. Dios nos ha llamado a tener una esperanza. Esto es clarito, ¿no? Acá hay nosotros que tenemos esperanza y lo del mundo no tienen esperanza. Así lo dice la Biblia. Si usted hace una pregunta, ¿no? Si usted le pregunta a alguien que no conoce a Cristo, le pregunta esto, dice, ¿cuál es la esperanza de tu vida, no? Le pregunta esto, ¿cuál es la esperanza de tu vida en este mundo? ¿Cuál es tu esperanza? Y seguramente, no sé, yo pensaba tener dinero, tener un buen pasar, viajar, tal vez un último modelo. En el caso más mejor, una familia, fama, etcétera, etcétera. ¿No? Me parece cuál es la esperanza de alguien que no conoce a Dios. Tener esas cosas, fama, dinero, un buen pasar, un auto de lujo. Ahora yo le hago una pregunta. Si a todas esas esperanzas, o todo eso lo que quieren llegar, uno lo enfrenta con la muerte, ¿queda algo de eso? Hay muchos dichos, ¿no? La mortaja no tiene bolsillo, hay un dicho. La mortaja es lo que le ponen, el traje que le ponen cuando lo van a enterrar. Ni siquiera este tiene bolsillo. Sí tiene. Bueno, pero dice, la mortaja no tiene bolsillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza del mundo? ¿Cuál es la esperanza del mundo? Son esas cosas que son vanas, son vanidad. Pero cuando lo enfrentamos con la muerte, todo eso queda en cero. Pero Dios nos ha llamado a una esperanza. Nosotros tenemos un llamado a una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Salvación, sí. Hay un salmo que lo dice de una manera preciosa. Está en Salmos, a ver si lo encuentro acá. Salmo 48:14. Acompáñenme, que eso es una esperanza preciosa, pero después vamos a hablar un poco más de esperanza. Salmo 48:14. ¿Lo tienen? Dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Qué linda esperanza, hermano. Las cosas que desea el mundo no son esperanza, es algo que se va a terminar. Pero nuestro Dios, dice, es eterno y nos guiará aún más allá de la muerte. Y si ustedes ven ahí mismo en Efesios, dice que nosotros en nuestro tiempo andábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. No teníamos esperanza. Pero Dios nos ha llamado a una esperanza. Si no conoces a Jesús, Dios te está llamando a una esperanza. ¿Qué querés ser vos cuando seas grande? ¿Jugador de fútbol? ¿Tener un auto último modelo? ¿Tener las chicas más lindas? Bueno, todo eso se va a ir con la muerte. No va a quedar nada. Solamente va a quedar un lago de fuego ardiendo que reclama justicia divina, o va a quedar la herencia, va a quedar una esperanza en Cristo Jesús. No hay otro camino, son solamente dos. Solo para describir con palabras de la Biblia lo que es esta esperanza, acompáñenme a Romanos 8, del verso 18 al 25. Romanos 8, del verso 18 al 25. Dice así, ¿no? Hablando de qué es esta esperanza.
Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y el 25, pero si esperamos lo que no vemos, el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El plan de Dios está en proceso. Como decía Pablo al principio, Dios hizo un plan eterno. A Dios nada se escapa. Dios eligió, Dios redimió. Y Cristo dice, murió, resucitó y hoy está en los cielos. ¿Qué es lo que está faltando? Lo que leemos acá. Un día dice que todo, tanto nosotros como la creación misma, va a ser redimida, va a ser glorificada, se podría decir. Nosotros hoy, ¿quién nos gime dentro de uno mismo, no? ¿Quién nos lucha con el pecado? ¿Quién nos dice, ¡buah, Señor, qué difícil es seguirte muchas veces! Siempre está el viejo hombre de nosotros acechando. Siempre está el mundo allí ofreciendo un sinnúmero de cosas. Está Satanás tentando. Y ahí vamos nosotros, ¿no? En este camino, este peregrinar. Y bueno, y ahí vamos, hermano, ¿no? Así que bueno, volvamos a nuestro texto. Dijimos, ¿qué nos puede faltar en nuestras oraciones? Primero, agradecimiento a Dios. Segundo, conocimiento de Dios. Dentro de ese conocimiento, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro corazón para entender esta esperanza? Una esperanza preciosa, hermano, que no se va a terminar con la muerte, sino que está más allá de la muerte. Una esperanza que un día seremos totalmente redimidos. No caeremos en ese lago de fuego, no caeremos solamente en la tumba, sino que seremos redimidos, seremos como Jesús es. El segundo punto, en el verso 18. Si ustedes ven que tienen que ir para adelante y para atrás en su Biblia, pueden mirar ahí nomás, si llegan a ver. Verso 18. Así que la oración de Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, acá nos habla de una... Es interesante cómo lo narra, ¿no? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de llamar, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Son como muchas palabras, ¿no? Pero él lo que quiere es que nosotros veamos que tenemos una herencia que es muy rica, que es muy grande, ¿no? Y para entender esta herencia nosotros tenemos que entender tres cosas. Primero, ¿quién es el heredero? Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos 1. Hebreos 1 dice así, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así, ¿quién es el heredero de todo? Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Esa es la primera verdad de nuestra herencia, que hay un heredero. Y ahora, ¿cuál es nuestra condición? ¿O cuál era nuestra condición? Acompáñenme a Gálatas capítulo 4. Que en este pasaje ya no habla de cómo Dios obró esa heredad, pero también nos habla de dónde estamos nosotros. Gálatas 4, capítulo 4, verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Redimir significa comprar un esclavo y dejarlo libre. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo acá? Hermano, nosotros éramos esclavos. Nuestro primer padre, Adán, cayó en pecado y pasó a ser esclavo. ¿Esclavo de qué? Por un lado, de Satanás. Dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es así. Dios creó todo. Cuando crea todo, pone al hombre como para que gobierne el mundo. Es como la joya de la creación, era el hombre. El hombre pierde ese reinado, por decirlo de una manera que tenía. ¿Con quién lo pierde? Con Satanás, cuando peca allá en el Edén. De ahí Satanás pasa a ser el Dios de este siglo, príncipe de la potestad del aire, o sea, tiene cierto dominio sobre este mundo. Entonces, era necesario que viniera Cristo. ¿Para qué? Para cambiar esa situación, para redimirnos. Nosotros éramos esclavos de eso. ¿Y qué era lo que nos condenaba? La misma ley de Dios. La ley de Dios te condena a vos y me condena a mí. Porque la ley de Dios es perfecta, te acusa, te muestra tu pecado y te condena. Entonces nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado y esclavos hasta de la misma ley de Dios, ¿no? O sea, estamos bajo esa ley, condenados. Pero viene Cristo ya profetizado desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, y Cristo viene y hace una obra. ¿Cuál es esa obra? Es cumplir la ley de Dios perfectamente, llevar los pecados de los que creen en Él encima de Él y dar libertad. Entonces, nosotros de ser esclavos pasamos a ser herederos. Es algo impresionante. No nos merecíamos nada. Somos esclavos, sucios por el pecado, pero muy sucios por el pecado. Y Dios nos salva de una manera increíble, entregando a su propio Hijo en favor nuestro. Y hoy somos herederos. Es algo que no podemos ni entender. Heredero de Dios. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Coheredero con Cristo, dice. Vamos a volver a leer ese pasaje de antes. ¿Lo tienen ahí? Gálatas 4:4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Clarito, ¿no? Entonces, esa es la herencia. Esa es la herencia que Pablo oraba para que sus hermanos conocieran. Esa es la herencia que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Porque es una herencia tan grande que nosotros nunca vamos a terminar de conocerla totalmente. Creo que uno apenas puede conocer algo, ¿no? Así que, ¿por qué orar? Agradeciendo por los hermanos, pero pidiendo conocimiento de Dios. Que nos lleve a conocer la esperanza, que nos lleve a conocer esta herencia grandiosa que Cristo nuestro Señor ganó. Él la ganó. Y eso te deja libre, porque no es por nada que vos puedas hacer. Vos no podés hacer nada para agradar a Dios. Es Cristo. Gozar. Ahí sí, podés gozar esta herencia tremenda. Y como último punto, el poder de Dios. El poder de Dios. Verso 19, exactamente. Anda más rápido que yo. Bien, la extraordinaria grandeza de su poder, dice, ¿no? Verso 19. Así que la oración de Pablo, verso 18, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, para que sepáis cuál es la riqueza, la gloria de su herencia de los santos, y para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poder.
Pablo también quería que le fuera revelado en su corazón a los hermanos el poder de Dios, que conocieran este poder. Entonces uno se pregunta, ¿no? El poder, ¿no? El poder, hay un detalle primero que nada, dice que este poder ¿en quién obra? En los que creen, es interesante, ¿no? Ahí deja fuera a los que no creen. Entonces es un poder que los que son verdaderamente hijos de Dios pueden de alguna manera tomar, pedirle al Señor, que no lo puede ser, que no lo puede pedir obviamente a alguien que no lo conoce. Así que esto nos pertenece. ¿Nos pertenece a quién? A quien son hijos de Dios. Es un detalle. Ahora yo me pregunto, ¿qué tan poderoso es este poder? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué tan poderoso es este poder? ¿Es muy poderoso? Levantó a Cristo de los muertos. Impresionante. Levantó a Cristo de los muertos. Y es quien nos va a levantar a nosotros también. Y no solo eso, es quien nos convirtió, ese poder es quien nos hizo pasar a nosotros de muerte espiritual a vida espiritual. Es un poder enorme, poderoso. Entonces yo me preguntaba, y hacía esta pregunta, ¿no? Bueno, y ese poder no solo lo resucitó a Cristo, sino ¿qué más nos dice el texto? Lo sentó a la diestra. Es un poder tan poderoso que resucitó a Cristo de los muertos. Y no solo eso, sino que lo ascendió desde hasta la diestra del Padre. Sobre todo, sobre todo. Ahí menciona una cantidad de cosas, ¿no? Y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Es poderoso este poder. Es impresionante este poder. Entonces, yo pensaba, ¿no? A modo de aplicación. Uno me preguntaba, ¿por qué predicamos, hermano? ¿Por qué predicamos? Si a veces la gente está en cabeza dura, no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué predicamos? Porque hay un gran poder. Que nos resucita a nosotros de los muertos. Este gran poder puede convertir a cualquiera. Nosotros predicamos no con nuestra fuerza, decía Pablo, sino que hay un poder en el Evangelio, que es un poder tremendo. El poder no está en vos, el poder está en la palabra, el poder está en el Espíritu Santo de Dios. Es quien convence, quien convierte, quien hace que pase de muerte a vida. Es poderoso, hermano, muy poderoso. Así que, ¿por qué predicamos? Porque Dios es poderoso. ¿Por qué predicamos? Porque Cristo traerá gente de muerte a vida. No lo harás tú, no lo harás tú, lo hará su poder, su palabra. Y bueno, y nos usa a nosotros, esto es increíble, ¿no? Nos usa a nosotros, somos pecadores, somos viles, pero Dios muestra su grandeza usándonos a nosotros. Dígame si nos lleva más gloria al Señor, que nos usa a nosotros, pecadores. Es increíble cómo hace la obra de Dios. Es algo que lo dice ahí en Corintios, dice que es increíble cómo Dios, por decir de una manera, desarticula al sabio de este siglo, lo destroza. ¿Con qué? Con lo más vil de este mundo. Nos eligió a nosotros, hermano. Es increíble. Pero nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, lo más poderoso. Cuando uno ve la obra de Dios, es algo impresionante. El otro día, mientras estábamos en este taller, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Entre unas otras, pero ¿vieron la historia de Moisés? ¿La conocen más o menos? Es increíble cómo Dios usa, o sea, estaba en el imperio más grande del mundo, Egipto, con el ejército sin duda más grande de ese tiempo. ¿Y qué usa Dios para destruir a ese imperio? A un bebé. O sea, es increíble porque el faraón estaba mandando a tirar a todos los niños, que los tiren todo al río. ¿Y de dónde sale Moisés? Del río. Es increíble, ¿no? O sea, cómo Dios usa cosas tan viles para hacer su obra. Hermano, me usa a mí, te usa a vos. Es la gloria de Él. Él se manifiesta por esa gloria. Él usó un bebecito y que ¿dónde lo puso? En el medio del palacio. ¿No? Es algo que vos decís, increíble cómo Dios obra. Faraón estaba mandando a matar a todos los hebreos niños al río. Del río sale uno y ¿dónde va a morar? No escondido por allá, en el medio del palacio. Y es interesante porque después Moisés crece y a los 40 años Moisés se cree capacitado. Dice, yo voy a liberar al pueblo. ¿Y qué hace? Va y mata a un egipcio. Vamos a liberar al pueblo.
Y el Señor le habrá dicho, no, te faltan 40 años más. ¿A dónde fue? Al desierto, 40 años. ¿Qué aprendió Moisés en el desierto? Y no sé, pero cuando fue Dios a llamarlo, ¿qué decía Moisés? No estoy preparado, Señor. Mirá lo que soy. Con 80 años, ¿no? Es una locura. O sea, cómo obra Dios, ¿no? Con 80 años rescatar un pueblo. Con 80 años tiene mi padre. Es increíble. O sea, 80 años son 80 años. Entonces, hermano, hay un extraordinario poder de Dios que nos usa a nosotros, seres pecadores. ¿Para qué? Para glorificarse a Él. Así que no deje de predicar el Evangelio, porque el poder es de Él, la palabra de Él, el Espíritu de Él, y Él va a ser glorificado. Y bueno, ya para terminar, que sería la joya, se podría decir, de este pasaje, es versículo 22 y 23, que es algo que yo creo que escapa a nuestro entendimiento. Dice, y todo sometió bajo sus pies, Cristo, ¿no? Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces yo notaba algunos pensamientos acá, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta que el plan de Dios a través de los siglos es para su iglesia. La Biblia nos dice que Él pone reyes, quita reyes, que no hay un pelo que se nos caiga en la cabeza sin el que el Señor lo mande o sepa. Pero vieron que el Señor tiene un cuidado especial de su pueblo. Vieron que dice que por sobre todas las cosas, Cristo está por encima de todo, acaba de decir, ¿no? Toda autoridad, potencia, por encima de todo. Pero, dice, verso 22, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. La iglesia tiene un rol especial dentro del plan de Dios. Dios se centra en su pueblo. Cuando vos ves la historia de Dios, cómo se desarrolla, ¿no? Él hace todas las cosas, pero más allá que Cristo está por encima de todo, dice, sobre todo, es cabeza de su iglesia. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, dice, la cual es su plenitud. ¿Cómo? ¿Cristo no está pleno? Me llamó mucho la atención. Cristo no está pleno. Según nuestro pasaje, ¿no? La iglesia es la plenitud de Cristo, ¿no? Del que lo llena todo. Es como algo paradójico, se podría decir, ¿no? Cristo lo llena todo, pero la iglesia es la plenitud del que lo llena todo. ¿Entienden cómo el...? Entonces, yo lo pensaba de esta manera, ¿no? Es su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Dice que Él la está preparando, ¿no? La está santificando para un día encontrarse con ella. Y esto es el plan de Dios a través de todos los siglos. Es que un día todo se va a consumar. Esto es un plan lineal. No es como decían los griegos, que es algo cíclico, que siempre pasa lo mismo. No, es un plan lineal que va llegando a su cumplimiento. ¿Cuál es ese cumplimiento? Que un día Cristo se unirá a su pueblo, a su esposa, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, somos especiales. Es increíble, pero este es el plan de Dios. No porque tengamos alguna virtud de nosotros, sino porque Dios lo ha ordenado así, a través de todos los siglos. Tenemos un privilegio impresionante. Así que, bueno, hermano, a orar, y cómo orar, no se olviden de agradecer por los hermanos y pedir que el Señor nos dé conocimiento de la esperanza. ¿Cuál era la otra? La herencia, y la tercera, y su poder, ¿no? De su poder. Así que, bueno, vamos a ver. Señor, te damos gracias porque tú has hecho, Señor, una obra tan tremenda, Padre, que escapa de nuestro conocimiento y Señor, nos miramos nosotros muchas veces y nos vemos tan pecadores, Señor. Pero, Padre, por encima de eso, ayúdanos a ver tu gloria, ayúdanos a ver cómo tú usas, Señor, instrumentos tan viles, cómo nos vas limpiando, Señor. Y te pido, Señor, en especial por esta iglesia, Padre, que haya santidad, Señor, que nos ocupemos, Señor, los unos por los otros. Señor, en estas cosas, Señor, en agradecer, en motivarnos, Señor, en llevarnos un conocimiento más pleno de ti, Señor, de lo que tú has hecho, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, como dice allí en Habacuc, y guíanos, Señor, como un cuerpo, juntos, Señor, en armonía, a ir avanzando, Señor. Tú lo has establecido así, Señor, que sea un cuerpo y tú eres la cabeza, Señor.
Así que gracias por mis hermanos y bendice, Señor, esta congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Qué bendición. Esto es una predicación expositiva, ¿no? Y esto es lo que estábamos participando los otros días. Una de las cosas que yo compartí en los grupos pequeños es que en la sociedad, en la iglesia, en las últimas décadas, se fue dejando un poco la predicación expositiva y se inclinó la balanza por las predicaciones temáticas o de asuntos, ¿sí? Porque la necesidad es esto, de fulano, de mengano, y fuimos desplazando la predicación expositiva que está basada en la palabra de Dios, que tiene la respuesta para todas las necesidades del ser humano. A veces nosotros queremos apurarnos, pero Dios tiene una forma de hablar con cada uno de nosotros. Y la predicación expositiva justamente nos sumerge en la palabra de Dios y nos ayuda a entender el plan de Dios. Realmente es maravilloso. Amén. Y esto es importante, el conocimiento. Hoy la gente se va atrás un mensaje de positivismo, de aliento, de motivación, de esto, del otro, porque como dice también el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos se amontonaría el maestro conforme a la concupiscencia de la gente, a los deseos de la gente. A tal demanda está la oferta, ¿no? Entonces, hemos dejado, mucha gente predicadora ha dejado la palabra para seguir ahora, inclusive tomando herramientas que no son netamente bíblicas, recurren a herramientas inclusive seculares, ¿no? O paganas a veces, ¿no? Gracias, hermano, por esta palabra que es realmente palabra de Dios. ¿Tenemos alguna canción por ahí? Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a terminar este tiempo con esta alabanza y luego nosotros continuamos con la otra parte del culto. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Yo creo que regresará y que a su pueblo llevará. Yo creo en su redención. ¿Crees tú en el poder de Dios? Te invitamos en el nombre de Jesucristo a venir a conocer el poder de Dios. A través de su palabra, su espíritu te revelará el camino a la vida. Que el Señor te bendiga. Sí, mañana sí.